Pues ahora vamos a empezar, ¿de acuerdo? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí otra vez con todos vosotros en Radio Universo de Luz, Uruguay. Gracias a Cecilia Bonilla Lima por esta ventana que nos abre por Uruguay para salir a toda la red de Internet. Así que muchísimas gracias, Cecilia. Y hoy es un día especial porque vamos a tocar un tema que no hemos tocado aquí habitualmente. Entonces, para ello tengo a Fernando Quezada de Ecuador. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Mi alma está conectada con la abundancia del universo. Juan de Dios, ¿cómo le va? Buenas tardes desde este lado del mundo, Ecuador, centro del mundo. ¿Cómo está? Qué gusto compartir con usted y con nuestro público. Muchísimas gracias, Fernando. Oye, Fernando me dijo simplemente, oye, anúnciame como ufólogo en Ecuador. Y el título es La investigación del fenómeno ovni en Ecuador. Bueno, además, ¿qué más? Me refiero, porque habrá más. Muy buenas noches, Fernando, otra vez. Cuéntanos, preséntate tú mismo. Bueno, ¿por qué nuestro distinguido público se preguntarán por qué me hago yo llamar ufólogo? Ufólogo Fernando Quesada, que incluso me pueden buscar en mis diferentes redes sociales. ¿Por qué el título de ufólogo? Primeramente, el título de ufólogo es netamente un título honorífico. No es que este título yo me lo he ganado yendo a las grandes universidades, como tal vez un Harvard, México de la UNAM, diferentes universidades prestigiosas del mundo. No. El título de ufólogo es netamente un título honorífico. Como ustedes han de conocer, distinguido público, muchos grupos de investigación ufológica, que por cierto en Argentina, en Uruguay, en Chile son corrientes muy fuertes, acá en el Ecuador no es tan fuerte, pero sí vemos personas que estamos detrás de la investigación de todo lo que es el fenómeno. Entonces, muchos grupos conformados, por ende, de la investigación de lo que es el fenómeno OVNI, que sabemos que es un tema larguísimo, ¿no? Muchos grupos, a través de talleres, dan una formación a las personas que están interesadas en la investigación de todos estos temas, de lo que es el fenómeno OVNI, la realidad OVNI, como ustedes lo quieran entender y comprender. Muchos grupos dan esa formación de investigación de todos estos temas y acá en el Ecuador no ha sido la excepción. Como ustedes han de conocer, uno de los ufólogos más reconocidos de acá del Ecuador, incluso de Latinoamérica, que incluso está próximo a estar en el Congreso Mundial de Ufología, uno de los ufólogos más reconocidos de acá del Ecuador es el ufólogo Jaime Rodríguez, quien fue mi profesor. Y ya en la actualidad, desde el 2018, está formando alrededor de 60 ufólogos y yo soy parte de esa promoción de esos 60 ufólogos. Personalmente, y yo creo que es claro en estos temas de lo que es la investigación del fenómeno OVNI, la realidad OVNI, es muy fácil, es tal vez dar a veces información falsa. Este tema se presta mucho a la falsedad y personalmente, ufólogo Fernando Quesada, desde el centro del mundo Ecuador, mi compromiso es netamente con la verdad. Como otro punto también muy importante a mí, no me interesa lucrar con el tema. Es claro, no doy nombres porque no soy quien tampoco para señalar. Es claro que a veces este tema de lo que es el fenómeno OVNI ven a nuestros hermanos mayores atrás mío. Hay personas que lucran con el tema. Personalmente no es mi intención. Mi intención principal desde acá, Ecuador, centro del mundo, y si algún rato llegan acá a turistear a mi país, cuenten con mi persona que podemos ir juntos a compartir todos estos lugares interesantes, enigmáticos, donde se presentan, donde hay mucho contactismo de estos seres con sus naves, muchas historias muy importantes que le vamos a presentar en este programa. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación, por tu presentación. Muy interesante. Oye, aparte del fenómeno ovni, hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer y entonces pues te la tengo que hacer. Fernando, sí, esto a los 17, 18 años, ¿tú te imaginabas que ibas a estar hablando
de esto hoy? No. Bueno, yo desde niño, les soy franco, me ha gustado mucho la astronomía. Y yo en la actualidad tengo 38 años. Cuando yo era un niño de primaria y cursaba, lógicamente, la educación primaria, en esos tiempos en mi país, Ecuador, se daba lo que era la astronomía básica. Entonces ese fue el punto a que me infligió a meterme más en estos temas, que vuelvo y repito, yo creo que es claro que este es un tema grande. Siempre los primeros pisos de información de lo que es la investigación del contactismo, de los avistamientos, de los temas del lado positivo, de los temas del lado negativo, hay bastantes pisos de información. Y uno de los primeros pisos de información es la investigación de todos estos objetos voladores que no sabemos qué son. Presumimos que por su desplazamiento, por su fuselaje desconocido para nosotros, presumimos que son de origen extraterrestre. Entonces, uno de los primeros pisos de información es ese, el avistamiento de las naves, el contactismo con los seres, puntos más arriba hasta llegar a un punto máximo de lo que es incentivar la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Cuánta conciencia nos hace falta en este mundo para tener, más que todo, colectivamente aprender a convivir entre todos nosotros? Porque ahí también hay una tarea personal. Pero bueno, eso ya podemos tocarlo con los temas más altos, hacia dónde nos debe llevar toda esta información. Entonces, a mí personalmente, tengo 38 años, en mi tiempo de primaria se daba astronomía básica, entonces eso fue escalando en mí, me fue abriendo mi conciencia, me fue abriendo mi mente. Pero a la edad de 17 años que tú me dices, Juan de Dios, todavía estaba en ese proceso de crecimiento espiritual. Personalmente, personalmente, os lo repito, investigación de todos estos temas me ha permitido absorber esa información consciente y a la edad de 17 años me llamaba mucho la astronomía básica, siendo también de primaria. A la actualidad he ido buscando información, investigando por mí mismo, porque como yo les dije de entrada, es muy fácil en este tema hablar cualquier cosa, hablar falsedades. De mi parte, hago mis investigaciones personales, me voy al campo, me voy a la alta montaña. También tengo una difusión de redes, lógicamente, y lo importante que es tener una formación, que por cierto fue una formación de 4 años, y netamente yo hice una inversión porque el Estado, créemelo, por lo menos acá el Estado ecuatoriano anda más pendiente de otras cosas que son menos importantes y no nos ponen nada para nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es muy común en la política. Entonces, a los 17 años, Juan de Dios y estimado público, también era un muchacho, un joven inmaduro, pero siempre con ese chispita. Más que todo, yo lo agradezco bastante, agradezco mucho a mis profesores de primaria, que siempre nos enseñaron astronomía básica y ese fue el puntito que me inició en esto. A la actualidad tengo 38 años, pero he seguido mi camino consciente. Donde este tema del fenómeno OVNI, la investigación del fenómeno OVNI, los contactismos y demás temas, primeros pisos. Yo personalmente y sigo en un proceso todavía de crecimiento, nunca lo sabemos todo, día a día aprendemos algo nuevo y ese es nuestro norte, estimado Juan, estimado público. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, y evidentemente eso lleva consigo, me imagino, que tú eres de los que evidentemente no cree que somos los únicos en el universo. O sea, que evidentemente cuando a alguien le inquieta y le mueve la curiosidad de todo este tipo de temas, de la ufología y todo eso, es porque realmente dentro de ti está el sentimiento de que no puede ser que esto tan enorme solo seamos nosotros los únicos que vivimos aquí. Así que es así más o menos. Así es, los egos, bueno, de los problemas mundiales a lo mejor hablar de esos temas nos encierra un entorno, tal vez en una vibración de esos temas, pero lamentablemente hay que tocarlo, Juan de Dios. En el mundo tenemos un problema con nuestro ego, con la avaricia y con las ansias de poder. ¿Y por qué toco yo esos tres temas? Porque parte de eso es un ego que tenemos infundado nosotros los seres humanos, que somos los únicos del universo. Y nosotros al tener ese ego, nos creemos quienes, por ejemplo,
de poder depredar nuestra naturaleza, seguirle sacando más minerales, metales a nuestro planeta. Y estamos viendo los problemas naturales, hoy día los fenómenos fuertes, nevando por aquí muy fuerte, del otro lado del mundo hay una sequía total. Entonces, todos estos temas nos infligen a que tengamos conciencia, no solamente para el mundo que nos rodea, sino para cada uno de nosotros. Qué importante es darnos cuenta a saber que no estamos solos en el universo, porque ahí nos bajamos un poquito ese ego mal infundado que lamentablemente en el colectivo lo tenemos. Vuelvo y lo repito y personalmente lo pienso así. Primeramente, es un proceso personal. Tal vez, voy a decir algo tal vez un poquito duro, pero es la verdad. El mundo no va a cambiar. Quien puede cambiar son ustedes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En lugar de alfombrar las puertas de todo el mundo, mejor alfombra la tuya y que sirvas de ejemplo para los demás, ¿no? Por ahí es por donde vas. Amén. Sí, sí, así es. Primero el cambio se da en uno y después de dar el cambio en uno ya se va a ir dando de alguna manera. Y si muchos son los que hacen el cambio, al final el mundo cambiará. Pero el mundo de por sí como mundo no va a cambiar si nosotros no cambiamos, está clarísimo, ¿sabes? Y tenemos a lo mejor una cuestión, y a lo mejor es rayar muchos detalles. Por ahí se dice que Jesús el Cristo es un ser extraterrestre. A lo mejor hablarlo es entrar mucho en detalles, pero él dio grandes ejemplos, grandes enseñanzas, como por ejemplo, mi reino no es de este mundo, y más que todo, como lo decías ahorita, Juan de Dios, ser nosotros el ejemplo, con nuestro ejemplo incentivarlo a los demás. Lo que hablamos también predicarlo, difundirlo. Sí, Uno, ejemplo, ayuda a hacer los demás. así es. Y bueno, él para mí también es un profeta, me refiero. Y no estoy hablando de religión, ni mucho menos, en absoluto. Estoy hablando de que fue pues una persona que nació fuera de época porque era muy adelantado a su época y entonces sabía y conocía muchísimo, ¿no? De hecho, él nos dio una pista muy clara y es lo que tú has dicho, ¿no? Que para empezar se empieza uno por cambiar uno mismo, ¿no? Pues él lo dijo de una forma muy simple que la gente lo malinterpretó totalmente, ¿no? Él decía, oye, amarás al prójimo como a ti mismo. Y la gente lo malinterpretó totalmente, porque entonces dijeron, oye, pues hay que amar a los demás para así ganarlo. No, 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 no tienen nada que ver. Él lo que dijo es, así en un ejemplo simple, para tú llenarle la copa a tu vecino, la vas a tener que tener llena, porque si no, le vas a dar nada, porque si la tienes vacía, no le vas a dar nada. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Que se empieza, como tú muy bien has dicho, se empieza por uno mismo. Y cuando tú te llenas a ti mismo de amor, de cariño, de comprensión, de amabilidad, de todo eso, entonces lo vas a volcar en los demás. Pero si tú no lo tienes, no se lo puedes dar a los demás, evidentemente. ¿No crees que es así, Fernando? El verdadero mensaje de conciencia, aunque no lo crean, yo creo que, claro, es relativamente fácil. Cuando estamos a lo mejor en este camino de conciencia, en este proceso de elevarnos hacia el lado de la conciencia, a veces rayamos mucho en los detalles. Aunque no lo crean y traten de absorber, ya que hablamos de Jesús el Cristo, el verdadero mensaje metafísico de él importante no es muy difícil de aplicarlo. A veces nosotros los seres humanos lo hacemos complicado. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por el ego, más arriba puede ser por el fundamentalismo, como siempre decimos, la avaricia, las ansias de poder, el querer ser diferente. A veces nos desvían de ese verdadero mensaje que nos trajo ese gran profeta como es Jesús el Cristo. Y muchísimos más profetas que han venido. Llámese Mahoma, los diferentes profetas que han venido también de las diferentes culturas hindúes y demás. Hay muchísimos. Entonces, absorbemos ese verdadero mensaje metafísico y no nos vayamos hacia los detalles que a veces se nos desvían del verdadero camino. Sí, sí, así es. Bueno, Fernando,
Cuéntanos más, ahora ya entrando en tema. Cuéntanos un poco la historia de la ufología ahí en Ecuador. Bueno, como yo les venía diciendo, tal vez acá en el Ecuador la investigación del fenómeno OVNI no tiene mucha difusión. Y les digo en carne propia, porque lo paso día a día, lo he pasado en mis diferentes investigaciones. Aquí a lo mejor hay un problema cultural acá en el Ecuador, centro del mundo, que de estos temas lo toman mucho a la mofa, a la burla, al señalamiento, no solamente de las personas comunes y corrientes. Cuando uno se acerca a las diferentes instancias gubernamentales para recibir algún tipo de apoyo, digámoslo así. Por eso yo soy bien tajante que no me interesa lucubrar con el tema, pero cuando uno se acerca a las diferentes instancias, sean políticas, de la sociedad, religiosas, militares también, y diversas paredes del sistema, del establishment, aquí en el Ecuador no hay un apoyo total. Y por eso que yo soy bien tajante que no me interesa lucubrar con el tema. Entonces es difícil día a día incentivar el tema, es por eso que a nivel internacional, a lo mejor de Ecuador, no hay investigación del fenómeno OVNI, porque por ende no se le da una difusión, más que todo de los grandes medios de comunicación. Entonces, créanme lo que es una labor difícil, pero aquí, contactismo, avistamientos OVNI y demás pisos y subpisos que hemos hablado en la introducción, aquí la hay en Ecuador, como yo les decía al principio de este interesante programa, que lugares de avistamiento, lugares de contactismo, lugares enigmáticos, lugares energéticos, los hay y los sobran acá en Ecuador. El único problema es que a lo mejor no hay mucha difusión y vamos en contra de eso. En caso de mi difusión personal, yo tengo mis diferentes redes sociales, me pueden buscar como ufólogo Fernando Quesada, ya sea mi cuenta de Facebook, que es mi principal fuente de difusión. Tenemos también una cuenta de YouTube, a lo mejor no tenemos muchos suscriptores, pero es una forma de difundir el tema porque no todo el mundo tiene a millares de suscriptores a las redes sociales. Tengo también una cuenta de TikTok, a la actualidad de 6.000 seguidores. Tuve un piso de hasta de 12.000 seguidores en una cuenta anterior, pero ya saben cómo se comporta el sistema, el establishment. Cuando tocamos el mensaje importante de estos temas, ahí sí te banean, te bloquean y demás. Y vamos contra todo eso, no solamente en lo nacional, Juan y estimado público, sino en lo internacional, pero hacemos una labor de difusión que, claro, no es, yo que sé, como verlo tal vez en History Channel, pero aquí hay una corriente de investigación del fenómeno en la cual yo soy un solo investigador y estamos detrás de todo eso. Más que todo, personalmente, y yo soy bien enfático en eso, no me interesa lucubrar con el tema. Yo no lo saco a la montaña o vamos a los lugares de avistamiento con la cuestión de que nos den una suscripción. No, no, no. Caigan por acá al Ecuador, algún momento que caigan, desean visitar lugares de avistamientos energéticos, lugares de contactismo, lugares especiales, lugares buenos, como también uno de los pisos más importantes cuando uno investiga todas estas cuestiones, netamente conectar con la naturaleza. Sí, es lo básico. Lo básico y fundamental es salir, contactar con la naturaleza, respirar, disfrutar y luego, sí, y luego, pues bueno, ver, simplemente observar. Una pregunta. ¿Conoces gente contactada? Me refiero, has conocido gente contactada, ¿no? Y has, Eh, y has conocido nuestros hermanos mayores, como yo me gusta llamarles, que bueno, que hay de muchas razas, de muchos tipos diferentes, ¿no? Sí, me encantan esos temas y por eso yo conozco de un montón de razas. Dicen que hay unas 95 solo aquí alrededor del sistema solar, solo aquí. Sí. el tema del contactismo, algo hay que tener bien en cuenta también, estimado público. Más que todo, como yo siempre le digo, en la difusión seria, en la investigación seria de todos estos temas, de lo que es el fenómeno OVNI, el contactismo y demás pisos, nosotros
incluso mi información se basa bastante en este librito de Hermes Trismegisto, como es el Kybalión, las leyes universales, las 7 leyes universales. Y dentro de esas leyes está la ley de polaridad. Te lo simplifico así de manera muy rápida, la ley de polaridad: para que exista el bien tiene que existir el mal. Un ejemplo, ¿no? Y para que exista el mal necesariamente tiene que existir el bien. Entonces, esto de las razas extraterrestres contactan con razas de buenas intenciones y de malas intenciones, como también razas que por ahí nos dan ciertas pautas, pero respetan nuestro proceso pleno de crecimiento. Incluso también el lado de la inconsciencia también las hay. Entonces, darle tal vez un valor, un número, lo hablo desde mi información, estimado Juan. Por ahí casi manejamos la misma información. Para saber tal vez un número exacto de por cuántas razas está controlado este planeta, pueden revisar el tema de contactismo de Enrique Castillo Rincón. Yo les recomiendo bastante, y habla incluso de la Confederación Galáctica, que todo eso son las razas que están cuidando el libre albedrío de este planeta, respetan nuestro libre albedrío de nosotros los seres humanos y demás. Casos de contactismo tengo bastantes, pero como yo te decía, estimado Juan de Dios, y nuestro público que nos sigue en este programa en vivo, el tema aquí de la investigación del fenómeno OVNI no hay mucha discusión aquí en el Ecuador. Hay mucho juzgamiento, señalamiento, mofa, risa y demás. Por lo tanto, los contactados, bueno, a mí se me tienen una confianza porque me lo ha ganado, ¿no? Pero aquí la gente así nomás no suelta, no habla, y es entendible, ¿no? Porque hay una mofa, un señalamiento y demás cuestiones, ¿no? Pero casos tan importantes como de la talla de Edward Billy Meyer, del mismo Enrique Castillo Rincón que hablábamos, y demás contactados top de la ufología, acá también en mi país, Ecuador, eh, los he presentado, ¿no? Pueden revisar mis diferentes páginas, como es ufólogo Fernando Quesada, me pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Y acá en el Ecuador, aparte del contactismo, por lo general en estos lugares donde aparecen estos seres de sus naves, lógicamente como lo es el caso de Edward Bill Meyer, hicieron algún tipo de contactismo, y casos así los hay acá en el Ecuador. Tal vez un poco difícil sacarlos totalmente a la luz, porque incluso ciertos contactados me dan información, me dan los lugares de avistamiento, he ido yo mismo a corroborar, me he dado cuenta, incluso yo personalmente soy un contactado de primer tipo. De ahí he seguido casos de contactados de segundo tipo, de tercer tipo y de cuarto tipo, que a veces también ya son un poquito densos, feos, difíciles, oscuros, ¿no? Entonces, hemos investigado, hemos ido, nos dan los datos, hemos ido por nosotros mismos, hemos investigado, incluso hemos hecho diferentes regresiones hipnóticas. A veces en las regresiones sale información que no se acuerda el contactado, y por lo general en estos lugares de avistamientos, cierto corriente de investigación de ufología le llaman los hot points, poniéndole tal vez por ahí términos un poquito gringos, ¿no? Sin andar señalando, ¿no? Pero para que me entiendan, ¿no? En estos puntos calientes, en estos hot points donde hay algún tipo de avistamiento de estos objetos voladores no identificados y algún tipo de contactismo, presumimos con seres extraterrestres, porque también hay que ser bien técnico cuando uno agarra un caso de contactismo. Yo con muchos casos de contactismo, resulta que no son contactos de tipo extraterrestre, sino algún tipo de contacto dentro de lo paranormal. Este tema es grande y general, estimado Juan de Dios y público presente, ¿no? Pero trato de ser lo más directo posible, pero por lo general a mí cuando me llega un caso de contactismo, buscamos qué clase de contactismo es, y más que todo, y ese es un punto muy importante, tratar de ayudar a la persona, porque a veces, por eso yo tocaba lo que es el bien y el mal, la ley de polaridad del libro El Kybalión, porque a veces ciertos contactados, aunque no lo crean, son bien molestados, tienen cuestiones bien densas, entonces a veces no llegan los casos, pero personalmente trato de buscar qué tipo de contactismo hay, más que todo apuntar para qué lado van o con qué intenciones tienen y demás.
Entonces, en estos lugares de avistamientos, acá en el Ecuador hay 3 lugares de avistamientos, incluso dados por la Comunidad Ufológica del Ecuador, donde yo soy miembro activo, donde también están la mayoría de nuevas corrientes de ufología de acá en el Ecuador, nuevos eh, profesionales, por decirlo así, gente que está metida en todo esto de la ufología, nuevos colegas. Yo pertenezco a la comunidad ufológica del Ecuador, entonces he dado los datos, las diferentes estadísticas, mayor lugar de avistamientos y de contactismos. Hay 3 lugares muy buenos acá en el Ecuador donde yo también he ido a hacer mis diferentes investigaciones. Uno es en el norte de mi país, Ecuador, que se lo conoce como el nudo del Mojandas o las lagunas del Mojandas. El sector de las lagunas del Mojandas en mi país, Ecuador, norte de mi país, Ecuador, digamos, el lugar de mayor avistamiento está dado por un triángulo, le hablo en 2D, porque lógicamente en 3D me va a ser un poco difícil contárselo, pero en forma de 2D está dado, el mayor lugar de avistamiento está formado por un triángulo. Un ángulo del triángulo es el Quilotoa, pueden revisar en el Google. Otro lado son las lagunas del Mojanda y el otro lado son las lagunas del Quilotoa o el volcán Quilotoa. Todo ese sector forma un triángulo. Ese es el primer lugar de avistamiento. Se lo conoce más como las lagunas del Mojanda. Incluso por ahí la prensa ha sacado unas cosillas, pero netamente al morbo, al amarillismo, porque también los medios de comunicación cuando les conviene hablan de este tema. Cuando queremos llegar a la parte consciente, no toman en cuenta. Pero bueno, primer lugar de avistamientos de acá, primer lugar de avistamientos de acá del Ecuador, las lagunas del Mojave. Segundo lugar de avistamientos donde yo más he ido, que por cierto, vivo en la actualidad en la costa ecuatoriana, pero ese lugar de avistamiento se encuentra en la serranía ecuatoriana. Más o menos se encuentra de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar a un pico máximo de 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquel lugar se llama el Parque Nacional Cajas. Dado según la estadística de la Comunidad Ufológica del Ecuador, el Parque Nacional Cajas es el segundo lugar de avistamientos. Pero como yo les decía, está en una zona muy alta que por lo tanto, imagínense yo, que soy nacido en la costa ecuatoriana y me encuentro en la actualidad viviendo en la costa ecuatoriana, que por cierto no vivo en las grandes ciudades, yo vivo en el campo, tratando de absorber o que toda esta información que recibimos la apliquemos en nuestra vida. Hay que ser consecuentes, como decía Jesús el Cristo. Entonces, uno de los mayores lugares de avistamiento es el Parque Nacional Cajas. Ahí se dan, imagínense, yo en la actualidad estoy acostumbrado al clima de la costa, estoy en línea recta de la playa a 1 kilómetro. Estoy ahorita viviendo a 300 metros de altura, estoy en un pico de una montaña más o menos. Entonces, estoy aclimatado a lo que es aquí la costa ecuatoriana, ¿no? El calor y todo eso. En el Parque Nacional Caja, imagínense, en una de mis investigaciones se nos dio un -5. Yo creo que ahorita estaremos a 30 grados centígrados. Pero imagínense un -5, pero es un lugar muy bueno para avistamientos ovni. A mí siempre me gusta hablar de la información que yo investigo, de la información que estoy atrás. No me gusta tal vez hablar de informaciones de otros colegas, ¿no? Porque me gusta tomar distancia en el sentido, y como lo dije siempre al principio, hay personas que por ahí, a lo mejor por ahí, hablan de más, ponen por ahí algo de lo suyo. Yo soy bien, pero bien delicado en esa cuestión. Me gusta hablar con mis propias investigaciones. Entonces, uno de esos lugares es el Parque Nacional Cajas. Si por favor, estimado Juan de Dios, nos puede pasar el video 1 para que la gente se dé cuenta de lo que es el Parque Nacional Cajas. Y más o menos saquen una conjetura a cuántos metros de altura nos encontramos, que totalmente 4.300 es algo muy alto y muy frío, pero muy buen lugar de avistamientos. Por favor, estimado Juan, si nos puede ayudar con el video 1. Por supuesto. Ahí lo ves. Ajá. Espera un segundo, que quiero agrandarla aquí ahora. 2 y una.
escuchan el viento? Sí, sí. Viendo en el Parque Nacional Caja. Personalmente, a lo mejor es un clima muy diferente al de la costa ecuatoriana, totalmente diferente al de la costa ecuatoriana. Como ustedes vieron también en el video, alcanzan a ver una laguna. El Parque Nacional Caja, si ustedes revisan en las diferentes, en el Google, se darán cuenta que es un parque nacional, es una área protegida por el Estado ecuatoriano. Bueno, que a lo mejor no sea tan eficiente el Estado ecuatoriano, eso es otro tema, ¿no? Pero es una área protegida, es un parque nacional protegido. Nos vieron ahí bien abrigados. Ahí a las personas que ustedes vieron son las diferentes personas que nos acompañan en los diferentes campings, en las diferentes investigaciones, que quieren ver por ellos mismos. Yo a lo mejor parezca, dice mi mamá, parezca disco rayado, pero qué importante que todos estos temas los investiguen por ustedes mismos. No van a aprender de estos temas o tal vez absorber la información importante mirándolo en el TikTok, con todo respeto a esa red social, ¿no? Yo siempre soy de la línea que vayan e investiguen por ustedes mismos, cuentan con mi persona, con mi experiencia en todos estos temas, con las formas de contactismo, incluso practicamos métodos como el C5, mantralizar y demás cuestiones que ya las conocemos, cómo contactar, más que todo con entidades positivas. También se puede contactar con las negativas y mucho cuidado con eso. A veces decimos querer contactar con algo positivo, pero resulta que es algo negativo y nos está trayendo una información negativa y yo creo que nos damos cuenta cómo andamos en el colectivo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ese es el Parque Nacional Cajas. Segundo lugar de avistamientos ovni en Ecuador, situado más o menos de 3.500 de altura hasta un máximo de 4.300. Buen frío ahí, pero es un excelente lugar de avistamiento. Ustedes vieron esa laguna que son las lagunas Bizcocho, así, la pueden buscar en Google, las lagunas Bizcocho, donde yo he ido a acampar con nuestros diferentes amigos y hemos observado cosas muy, pero muy interesantes. Incluso en nuestros diferentes camping, más o menos como 4 de la mañana. Primeramente con el frío que hace, incluso yo no voy con la intención de dormir, yo me voy a pegar mi mala noche, observar las montañas, observar las lagunas, también conectar con la naturaleza. Créeme lo que cuando yo ahorita vi ese video me dio una nostalgia. Porque extraño el lugar, es un lugar donde uno se puede bañar en las lagunas, aire puro, más puro que tengo acá en la montaña, ¿no? Aire puro, relajante, reconfortante. Y ahorita créeme, no, Juan, yo que me hiciste dar una nostalgia. Como yo siempre estoy atrás de toda la investigación de estos temas, ya haremos algo para ir a quedarnos unos días por allá, porque esa también es otra, para investigar estos temas. Pues lo digo yo más que soy investigador. A lo mejor los otros chicos que ustedes vieron van con el ánimo de ver, observar, conocer, viajar, turistear. La investigación para estos temas hay que tener un poquito de paciencia. Pero el Parque Nacional Cajas yo se los recomiendo desde mi investigación personal. Como ustedes vieron ahí en las lagunas, incluso hay bastantes eh, avistamientos, historias, eh, pruebas y demás que de esas lagunas como la que usted vio, Juan de Dios, salen naves y se pierden totalmente, créamelo, a velocidades bestiales que digamos que por esas señales no es manejado por nosotros los seres humanos. Entonces yo les recomiendo mucho el Parque Nacional Cajas, es un buen lugar de avistamiento. Yo he tenido contactismo de primer tipo, de segundo tipo, incluso contactismo paranormal. El Parque Nacional Cajas es un lugar muy, pero muy energético, que si les llama la atención la parte de avistamientos, les va a sobrar. La parte de contactismo les va a sobrar. Y mucho Fernando, más Fernando, en el Fernando, naturaleza. una pregunta solo, para que la gente por si no lo conoce. ¿Puedes aclarar brevemente eso de contactismo de primer grado, de segundo, de tercero? Ya, bueno, dado por la información, por la formación que tengo y manejamos aquí en la comunidad ecuatoriana, específicamente la comunidad ufológica del Ecuador, contactismo de primer tipo es cuando vemos ese objeto volador no identificado, presumimos que por su desplazamiento, por su fuselaje, porque no tiene métodos de propulsión, presumimos que no es de origen humano, que es de un origen extraterrestre.
Entonces, cuando observamos esos objetos a una distancia mínima, estoy hablando aquí, estoy dando a lo mejor mucho detalle, mucho valor, pero así se maneja, ¿no? Cuando ustedes ven ese objeto de un rango de 150 metros, se lo encasilla a manera de estadística como un avistamiento, un contactismo del primer tipo. Contactismo del segundo tipo es cuando ustedes van al terreno y ven vestigios que se ha posado algún tipo de nave que no sabemos, que presumimos que es de origen extraterrestre por su fuselaje y demás cuestiones que ya les he contado. Eso es contactismo del segundo tipo. Contactismo del tercer tipo es cuando ustedes ya tienen algún contacto frente a frente con el ser. Tienen algún tipo de contacto, comunicación y de las diversas formas que hay, pues no, sea de origen telepático, a manera de tacto, a manera de observarlo, de verlo, de interactuar, ¿no? Tantísimas formas de interactuar que las hay, ¿no? Y cuarto tipo, cuando ustedes entran con el ser a la nave. Netamente son detalles, ahí viene el quinto, el sexto y el séptimo, que ya son ya cuestiones más de Hollywood, cuestiones más densas, pero esos son los tres tipos eh, de lo que es el contactismo. Me gusta hablar así para que la gente tenga alguna idea, ¿no? Entonces, en el Parque Nacional Cajas, contactismo del primer tipo, incluso yo ya voy a uno anterior, uno de más atrás, contactismo paranormal, sobra ahí en ese lugar del Parque Nacional Cajas. Pasar una noche ahí, eso sí, tienen que ir bien abrigados. Pero pasar una noche ahí, créanme lo que es lindo, observar la laguna, pescar. Cuando se dan las cuestiones, pueden bañarse. Incluso aquí me ven una botellita, que tengo agua. Esa agua del Parque Nacional Cajas de la Laguna, como la que usted vio, Juan de Dios, y nuestro estimado público, es una agua que ayuda mucho a la salud. Este es el último poquito de agua que me queda del Parque Nacional Cajas. En estos días que voy a traerme 2 pomos. Siempre traigo de 2 a 3 pomos. Esa agua es totalmente pura. Incluso información dada del contactismo que se genera ahí en el Parque Nacional Cajas, de la información que nos han entregado, es una agua que ayuda mucho a la salud. Incluso a mí, personalmente, ufólogo Fernando Quesada, a mí me relaja bastante. Recomiendo mucho que cuando vayan al Parque Nacional Cajas, con confianza, tráiganse unas botellitas y créanme lo que esa agua es totalmente pura. Y tienes unas acciones dentro de su cuerpo que van a sentir totalmente una relajación. A mí personalmente me funciona bastante. Muchísimas gracias, Fernando. Cuando quieras voy pasando los vídeos antes de que se vaya el tiempo, ¿no? Y tú vas explicando de qué se trata. Cuando hablamos de estos temas interesantes, se va rapidito, ¿ah? ¿Sí? El Parque Nacional Cajas, como yo les decía a Juan de Dios y el estimado público presente, es un lugar de contactismo. Les expliqué ahorita dentro de lo que es mi formación, de lo que es contactismo de primer tipo, de segundo tipo y de tercer tipo, basado con la información que tenemos en la comunidad ufológica del Ecuador. Entonces, contactismo, incluso hasta paranormal, sobra en el Parque Nacional Cajas. Así, por favor, que toda esa información que nos han entregado y a la cual yo valoro mucho, agradezco mucho a las personas que nos otorgan esta información muy importante, si por favor, Juan de Dios, nos puede pasar el video de eso. Sí, por supuesto. Sí, Fernando, sabes que pucha, hay full avistamiento, loco, full avistamiento, full notas así medio extremas, loco, o sea, hay que estar ahí para poder ver. Eso lo he visto a Juan Eduardo, el Osito, mi primo Pepito, estuvimos con otro primo que vino de Holanda y todos vimos. Nos encanta, loco. Ahí justo donde es el Omni, la Omnitrucha, justo de ahí, loco. Toda, y siempre de 7 a 8 años. La nota es que también hemos visto aquí en Cuenca, y a mí me sorprende porque nunca he visto aquí en Cuenca. Salvo que he visto uno que pasa así, pero muy raro. Claro que hemos ido a lugares bien oscuros para poder ver las estrellas. Oye, y salvo uno así. Pero de ahí, loco, jamás.
hemos visto absolutamente nada. Pero ahora se comienzan a ver mucho en Cuenca. Eso también hemos visto. Entonces no sé qué está pasando, loco. Que, o sea, me da muchas interpretaciones, tipo como que se están poniendo pilas. No sé si viste la noticia ayer ya de México también, que expuso al Congreso. Sí, Estados Unidos también ya vieron, aceptaron la vida OVNI, igual acá, ¿no es cierto? Claro, o sea, no sé que los guías son guías, están protegiendo el planeta, están llevándose gente, no sé qué está pasando, la verdad, no sé qué está pasando pero se está viéndose mucho, ¿no? Ahora sería de veces que tú puedes observar allá a las 7 de la noche, ¿no es cierto? 7 de la noche, 7 a... Es que es un lugar muy oscuro, de 7 siempre tú sabes que pasan de 7 a 8 de la noche. Historias como esas sobran en aquel lugar de avistamiento como el Parque Nacional Cajas. Ustedes escuchaban ahí Cuenca. El Parque Nacional Cajas y Cuenca, que es la tercera ciudad del Ecuador, se encuentra al sur de mi país, Ecuador, en un sector que se lo llama el austroecuatoriano. El Parque Nacional Cajas y la ciudad de Cuenca, más o menos, tendrán una distancia de 50 kilómetros entre el Parque Nacional Cajas y Cuenca. Todo ese sector es de avistamientos ovni, pero más en el Parque Nacional Cajas, como yo le decía, escuchaban ahí a mi amigo, que por cierto ustedes escuchan la voz distorsionada porque la gente me pide discreción. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Yo valoro mucho la información que nos entregan, pero siempre la gente pide aquí discreción, porque como yo les dije, aquí culturalmente hay un sesgo, hay un enseñamiento, una burla y demás cuestiones. Entonces por eso escucharon la voz un poquito así distorsionada, porque el contactado me pide discreción total y tengo que hacerlo y tengo que valorar eso. Entonces, ahí escuchaban dentro de ese relato de avistamientos ovni en el Parque Nacional Caja y de avistamientos ovni a las afueras del Parque Nacional Caja como Cuenca. Incluso yo he investigado otros sectores ahí del parque, sectores que colindan con el Parque Nacional Cajas, como lo es Shumir, que también es un lugar de avistamientos ovni, incluso es un hot point, como decimos acá en ufología. Un hot point es cuando de un momento a otro comienzan a salir varios objetos voladores no identificados. Por su desplazamiento no es ningún avión, ni un helicóptero, ni siquiera ningún dron. Son velocidades bestiales. Ahí ustedes escuchaban que a lo mejor grabarlo, y eso también quiero darlo yo por sentado, grabar estas cuestiones es un poco difícil, más que todo cuando estos objetos se encuentran más o menos a una altura de 50 kilómetros. Por lo general los teléfonos, y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucha humildad, los teléfonos celulares de gama media, si ustedes intentan grabar algún ovni, ya lo digo así directamente, es pérdida de tiempo. Mejor disfruten del avistamiento, no estén grabando. En todo caso, guarden su relato, guarden su historia y compártanla con las personas que podamos hablar libremente de estos temas. Está Juan de Dios, está mi persona, donde hablamos y analizamos correctamente todo este tipo de cuestiones, ¿no? Este es el lugar para ustedes, para que nos puedan contar sus diferentes experiencias. Entonces, yo personalmente y con la experiencia que ya tengo, y lo digo, vuelvo y lo repito, con mucho respeto, con mucha humildad, eh, con teléfonos de gama media, celulares de gama media para abajo, no van a poder, mejor disfruten del avistamiento. Si por ahí tienen algún teléfono de última generación o de gama alta, créanlo que sí pueden, porque yo mismo incluso tengo mis aditamentos de investigación y he podido grabar y he puesto incluso en mis diferentes redes sociales. Las personas que nos siguen saben que he puesto algunos avistamientos que sí se alcanzan a ver, dado lógicamente por las herramientas, y esta también es otra. Estar en esta labor, Juan de Dios y estimado público presente, uno tiene que tener sus aditamentos de investigación, porque si uno no los tiene, no logra nada, ¿no? Pues es que también depende de cada uno. Si uno lo toma para consumo propio, vuelvo y le repito, no lo graben, disfruten del avistamiento, disfruten del contactismo. Yo creo que es claro, incluso hay millones
de investigaciones que uno graba y resulta que no sale nada, algún tipo de carga electromagnética, ya lo hablamos así, ¿no? Algún tipo de carga electromagnética, algún tipo de interferencia. Yo creo que es claro el millón de investigaciones que hay acerca de todas estas cuestiones cuando uno intenta grabar. Entonces, les recomiendo eso, no estén grabando, mejor disfruten del avistamiento y si pueden disfrutar de más de la naturaleza en estos lugares de avistamiento, ¿por qué no? Otro detalle muy importante de esta información muy buena que nos otorgaron, como ustedes escucharon ahí, hablaban de la aceptación del tema y todo eso. Hubo un incremento de avistamientos OVNI en el Parque Nacional Caja a partir que se dio todo este relativo del señor David Grosh, como ustedes saben, señor Juan de Dios, en meses pasados, cuando David Grosh habló por News Nation, luego pasaron unas semanitas a todo eso que él afirmó que Estados Unidos tiene naves extraterrestres y cuerpos extraterrestres, lo dijo ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Me reportaron bastante incremento de avistamientos ovnis, como ustedes escucharon, no solamente en el Parque Nacional Cajas, sino en la ciudad de Cuenca. Incluso cuando hubo todo ese revolú, estuvo viral toda esta información del señor David Grosh ante el Congreso de los Estados Unidos, yo que siempre estoy en investigación, efectivamente se incrementaron la cantidad de avistamientos. No, yo estoy en la costa, incluso acá yo también comencé a ver cuestiones que lógicamente no eran humanos. Entonces trataron de darnos algún tipo de mensaje cuando hubo todo ese viralismo del señor Levi Gross. A la final, Juan de Dios y estimado público presente, es claro que hoy en día que el señor David Gross le están dando algún tipo de están haciendo menos la información que él tomó, están tomando represalias en contra de él y no me sorprendo. Hay niveles, ¿no? Personalmente, a mí también me ha pasado lo mismo. Cuando uno difunde estos temas, tiene toda una contra. Incluso yo tengo por ahí mi camionetita en la que yo voy a hacer mis investigaciones. A veces hasta multas de tránsito me salen donde yo no he hecho nada. Entiendo el señor Ben Gross, también en su momento pasó algo Luis Elizondo con toda esta información de los ovnis, Gumball, Greenball, todos esos ovnis que eran del Pentágono, que luego se desclasificó en el 2017. Algo así pasó en Luis Elizondo, algo en la actualidad la pasamos nosotros, e incluso en la actualidad está pasando el señor David Gross. Yo creo que es claro que cada vez que este tema a lo mejor quiere llegar a un piso más arriba, como que hay un freno de las diferentes instancias. Política, religiosa, militar, medios de comunicación también entran ahí, incluso a veces hasta del mercado financiero, ¿no? Pero es claro lo que vivimos día a día. Entonces, aquellos días que se tomó bastante viralismo toda esta información que que dio el señor David Grosh ante el Congreso de los Estados Unidos, yo como persona que está en la investigación de todos estos temas, efectivamente hubo un incremento de avistamientos ovnis. Y en el Parque Nacional Cajas sobra. Muchísimas gracias, Fernando. Queda poco tiempo, si quieres pasamos otro vídeo. Por favor, Juan de Dios. ¿Sí? Video 3. Sí. Parque Nacional Cajas. Me encuentro en el santuario del Parque Nacional Cajas, más conocido como el Santuario Virgen del Cajas. Sabemos muy bien de los temas enigmáticos que han pasado de este lado del Parque Nacional Cajas, y dependiente de eso a mí me ha llamado la atención y sabemos muy bien cómo conecta con ciertos temas. Voy a tratar de hacerles la ampliación, digamos, de esta montaña, donde se ve como una especie, ese es el máximo zoom que me otorga este dispositivo celular, se ve como una especie de una cara. No quiero tal vez sonar muy fantasioso, no muy especulativo, pero esa cara
bueno, también tiene forma de alguna puerta, incluso estructuras así hay en otros lados del Cajas, que de a poco las iremos corroborando por nosotros mismos como debe ser. Pero no quiero especular mucho, no quiero tal vez sonar muy fantasioso, pero la forma de aquella estructura rocosa tiene la forma de esos seres conocidos mucho en el argot de la ufología como los grises. Independiente de eso, el Parque Nacional Cajas, como siempre, tiene una conexión total con la naturaleza. Ahí alcanzan a ver unas llamas. Más al fondo hay unas vaquitas para que el parque está bien conservado. Muy lindo. Y el clima, como siempre, era muy cambiante. Hace un rato hacía un buen sol, pero ahorita está haciendo un frío. Bien, pero bien berraco. Yo estimo de unos 5 grados. Un lugar de contactismo de primer tipo, de segundo tipo y de tercer tipo dentro del Parque Nacional Cajas es el Santuario Virgen del Cajas. Ustedes pueden buscar en el YouTube tranquilamente apariciones marianas en el Ecuador. Y ahí, en el Santuario Virgen del Cajas Virgen, se dio una de estas apariciones marianas que son muy conocidas y hay algunos dentro de la investigación de lo que es el contactismo extraterrestre. Ahí, en el Santuario Virgen de Cajas, en los años 90, se dio una de las famosas apariciones marianas. Incluso, aparte de esa puerta, lo digo puerta porque como yo digo, ahí no quiero sonar muy fantasioso, ¿no? Pero en el Parque Nacional Cajas, no solamente ahí en el Santuario Virgen de Cajas, sino como también vimos en el video anterior, soldados, hay diferentes estructuras, así tipo como piedra, y ahí lo ve, y ahí siempre me gusta manejar la información de los dos lados de las monedas. Qué fantasioso puede ser y qué no puede ser fantasioso, ¿no? O qué es la realidad, ¿no? Yo quiero poner otra cuestión del otro lado de la moneda porque me toca hacerlo y me toca decirlo, estimado Juan, y el público presente. Hay mucha información de contactados que ese tipo de estructura, como la que vimos ahí en el Parque Nacional Cajas, muchos luces raras en la noche van y se pierden totalmente dentro de esa piedra. Tal vez ahorita, como les estoy diciendo, suena fantasioso. Un lado de la moneda, otro lado de la moneda, y es cuando yo decía de Nante, área conservada, parque nacional, controlado, cuidado por el Estado Nacional, lo digo ahí entre comillas, ¿por qué? Porque del otro lado de la moneda hay otra, bueno, hay algunas en el Parque Nacional Cajas, estructuras así que parecen como una especie de puerta. Una, como les presenté aquí, está en el Santuario Virgen del Cajas. Otra está en Soldado de la Disculparán los ruidos, como ustedes saben, yo ya no vivo en una ciudad y por acá tengo mis animales de corral, que yo mismo los crío, con mucho amor y todo. Entonces, hay diferentes estructuras, pero yo también yo he ido a investigar la del Santuario Virgen del Cajas y he ido a estudiar investigar la que está en Soldados. Aquí va el otro lado de la moneda. En el sector de Soldados, bueno, por ahí hay gente que dice que hay luces blancas, pero con otra información que yo tengo y que yo mismo he ido a buscar, a investigar, a buscar a los contactados, nuestros militares ecuatorianos se están llevando el uranio de las diferentes partes del Parque Nacional Cajas, se lo están llevando escondidito, tranquilito, a las 3 de la mañana, y a la gente que a lo mejor da mucha especulación o asienta muy rápido los conceptos, dicen, no, son ovnis. No, hay otro lado de la información que nuestros militares ecuatorianos se están llevando escondidito el uranio. Y ya sabemos muy bien para qué utilizamos en este planeta, lamentablemente, el uranio. Entonces siempre agarran de los dos lados de la moneda. No demos afirmaciones tan rápido, tan a la ligera, sino investiguemos correctamente todos estos temas. Esa es una parte de la investigación que yo hago, Parque Nacional Cajas. He ido también a investigar como lo es aquí nomás. Vivo en la provincia de Santa Elena, Ecuador. Yo estoy a 50 kilómetros de un lugar
que se lo conoce como Playa Yampe, que también es un lugar de avistamiento. Más arriba en el norte encontramos la playa de Crucita, que hay una base incluso militar de los señores del norte, que tienen ojeado un sector de constantes avistamientos ovnis, una base submarina, comentándoles ahorita lo rápido. Entonces estamos detrás de todos estos lugares de avistamiento, les presentamos ahorita el Parque Nacional Cajas. El Parque Nacional Cajas, y ahorita, aparte de toda esa labor que hacemos, también con todas las personas que son afines a estos temas acá en el Ecuador, solemos hacer reuniones cada 2 meses donde todos puedan dar su opinión, darnos su versión, su investigación, compartir su investigación, su avistamiento, su contactismo. Como yo siempre digo, aquí lo importante no es lo que yo digo, sino lo que ustedes digan. Sí, por favor, estimado Juan, Dios nos puede presentar de todas esas labores sociales, de todo ese, compartiendo con toda la gente, más que todos estos temas, que estos temas nos unan y no nos dividan. Sí, por supuesto. El 4 es aquí, reunión. Grupo Cosmo Infinito. Entonces, ahí, Juan, hacemos nuestra labor de incentivar el lado positivo de este tema. Como lo dije antes, que estos temas nos unan y no nos olvidan. Y más que todo, que veamos el lado, el correcto mensaje que nos traen estos seres. Muy atentos con eso, y esa es nuestra labor de difusión, de investigación de lo que es el tema del fenómeno ovni en el Ecuador, que sí lo hay acá en el Ecuador. A lo mejor no tenga mucha difusión de los grandes medios, pero de que los hay, lo hay. Hay una difusión, hay una investigación, lugares de contactismo extraterrestre, lugares de avistamientos ovni, los hay y sobran acá en el Ecuador. Personalmente, ufólogo Fernando Quesada, de mi parte, costo cero, netamente para unirnos y compartir entre todos nosotros, que tantas faltas nos hacen el colectivo, dentro del lado positivo. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un verdadero placer, se me ha pasado el tiempo volando, se acabó el tiempo, lo siento, pero bueno, es muy interesante y de verdad, que bueno, a mí también me encanta ese tipo de temas y conozco un montón de temas y personajes de estos temas que me encantan. Y oye, te agradezco muchísimo que hayas participado en el programa y lo tengo que decir porque me lo digo siempre para que la gente lo sepa. Participamos sin ánimo de lucro, ni yo ni Fernando vamos a ver nada, simplemente disfrutar de hacerlo. Y así que muchísimas gracias, Fernando, por participar. Y siento que se haya acabado el tiempo, pero bueno, ya sabes que los directos son así. Muchísimas gracias. Y bueno,
Espero que nos veamos, por supuesto. Y a vosotros simplemente os digo lo que me encanta decir siempre, ¿no? Feliz y divertida vida, que para eso venimos y a veces se nos olvida. Y un abrazo de luz para todos siempre. Nos vemos, Fernando. Un abrazo.